todo caso, muchas gracias por venir. Sabéis que estamos aquí para celebrar las series nominadas como mejor ficción de los premios Iris. Sabéis además que este año los Iris cumplen 25 años, lo cual en un país como España me parece casi heroico y algo más, porque es muy complicado y a pesar de, digamos, de todas las dificultades, pues ahí siguen, y además este año con una gala que seguro que va a ser estupenda en Príncipe Pío, un poquito más cerca que el año pasado, que algunos tuvimos problemas para volver en taxi, y seguro que este año va a ir fenomenal. Y en este caso, además, estos desayunos, como sabéis, están también patrocinados por la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura, que también se está sumando pues a este también trabajo colectivo de poner en valor la importancia de las series y de la ficción también para la creación audiovisual, para la industria cultural, y para esa dinámica, ¿no?, donde siempre está la ficción, ¿no?, entre hacer industria, que es algo muy importante y es crear puestos de trabajo, pero también dar valores y ofrecer, digamos, también una visión de España también a nosotros mismos y al mundo. Y eso son dos cosas, ¿no?, que queremos poner también en valor con esta mesa. Desgraciadamente teníamos dos ponentes anunciados que finalmente por problemas de agenda no pueden estar, que son Alberto Caballero por Machos Alfa y Fosco, Alfonso Blanco por Rapa. Pero bueno, les mandamos un saludo y seguro que también va a estar muy interesante, digamos, ver, digamos, esta competición, que aunque al final sabemos que sois colegas, que sois colaboradores, ¿no?, y que luego pues sabemos que el año pasado le tocó a la unidad y no sabemos este año un poco a quién le puede tocar, lo que hayamos decidido los académicos y académicas. Vamos a empezar, si os parece, con Dani de la Torre, que es creador junto con Alberto Marini de la unidad. En este caso tenemos la unidad tercera temporada, la unidad Kabul, que ha sido un tremendo éxito. Y en este caso la primera pregunta que te quería hacer, Alberto, es tú que vienes de ser realizador de TVG, luego has tenido una muy exitosa carrera también como director de thrillers, ¿no?, y particularmente el gran éxito, ¿no?, y el gran descubrimiento que fue la película El Desconocido, que tiene ya remakes internacionales y ha tenido una vida. ¿Cómo es embarcarte en un proyecto como de una serie, ¿no?, que es un territorio complejo, y en este caso además la unidad, que es una serie que desde el primer momento deslumbra por los valores de producción que tiene? Yo tuve la oportunidad de ver el estreno de esta última temporada en el Festival de Málaga, en una pantalla enorme, y la verdad que no siempre las series aguantan la pantalla grande, y en vuestro caso estábamos allí en la sala de cine como pegados, ¿no?, y como muy emocionados ante lo que estábamos viendo y ante los valores de producción además de esta tercera temporada Kabul. Que es una temporada un poco distinta. El terrorismo sigue siendo un tema muy presente, pero en este caso, como sabéis, se ubica, digamos, en el periodo inmediatamente posterior a la caída del gobierno de Afganistán, la retirada de las tropas norteamericanas, y los protagonistas que ya conocíamos de las anteriores temporadas pues también acaban ahí, ¿no?, como siempre les pilla la circunstancia del mal momento, ¿no? ¿Cómo ha sido también para ti aproximarte a este proyecto y específicamente qué crees que habéis aportado distinto en esta tercera temporada en la unidad Kabul? Bueno, primero, buenos días a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Pues nada, la unidad Kabul, a ver, la unidad en general es un proyecto ambicioso ya desde el principio, porque cuando nosotros al colaborar estrechamente con la Comisaría General de Información, pues conocimos cómo trabajaban desde cerca. Estuvimos con ellos trabajando en sus oficinas, estuvimos en operativos, vimos cómo eran los operativos, estuvimos siguiendo a terroristas, nos entrevistamos con infiltrados, vimos cómo hacían todo el trabajo, y eso también te da algo muy cercano a de donde inspirarte para escribir, ¿no?, y para crear. Los operativos que veis en la serie son los operativos que yo vi en Melilla, en Ceuta y en sitios similares donde ellos intervienen, ¿no? Entonces, claro, para hacerlo así requiere una puesta en escena pues importante, porque al final cuando hay un terrorista o varios que se mueven o están en una zona determinada de este país, pues se mueven muchos coches policiales, helicópteros, se mueven pues bueno, mucha infraestructura. Entonces, claro, eso nosotros lo teníamos claro, que queríamos hacerlo lo más fiel posible. Y luego también acercarnos mucho a lo humano de los policías, ¿no? Es decir, no caer tampoco en empezar a marcar a los personajes, ¿no? Es decir, este es alcohólico, este es maltratador, este no sé qué, para meterle algo a los personajes que tengan cercano para que el espectador enganche rápido, ¿no? Queríamos
queríamos que el grupo, que la unidad, que los policías fuesen lo más importante de la serie y que luego ellos fuesen gente con lo que nosotros vimos, gente normal, gente muy próxima. La verdad es que no parecían policías, si os digo la verdad, lo que tenemos en la cabeza como policías, ¿no? Podían dedicarse a cualquier cosa y tú los ves por ahí y dices, este no es policía, o esta chica no es policía, o este... No, pero, y de repente dices, no, soy comisaria, soy tal, ¿no? Y dices, hostia, y te quedas así flipado, ¿no? Porque no te lo esperas, ¿no? No tienes ese estereotipo montado en la cabeza. Entonces, eso que es lo más exótico que nosotros hemos visto, pues queríamos transmitirlo a los espectadores. Y por eso surgió la primera temporada, la segunda temporada. La primera temporada quizás es la más fiel un poco a lo que es la vida de los policías. La segunda ya es más ficcionada, que es ya los policías sufren una amenaza terrorista. Y la tercera, que ya es la más diferente, como tú decías, que es la unidad Kabul, que era, yo creo que la manera de cerrar la trilogía, que era yendo al origen del problema. Es decir, el problema estaba siempre focalizado en España, los terroristas venían a España y ahora nos fuimos a Kabul, que en ese momento, el año anterior, pues pasó lo del abandono de las tropas americanas, las embajadas, que todos tuvieron que salir en unas pocas horas del país y fue muy agobiante. Entonces ahí pues también nos documentamos con policías, ejército, pues gente de la embajada, gente de, bueno, propios afganos, refugiados que estaban aquí, que muchos son actores de la propia serie. Y la verdad es que fue un trabajo complicado, sobre todo el reconstruir Kabul en España, porque claro, no nos podemos ir a Afganistán porque no se puede. Entonces, ni tampoco te puedes permitir en una producción, como vosotros sabéis bien, poder estar rodando allí pues 8 semanas, 10 semanas en Pakistán, porque ni es fácil ni te lo permite a lo mejor económicamente la producción, ¿no? Entonces, rodamos 5 días en Pakistán, que era lo que te permitía un poco la producción y para colocar un poco el mundo afgano, que es muy parecido, lo que es las ciudades, los coches, la vorágine. Y luego rodamos todo entre Almería y Madrid. Entonces, esa reconstrucción fue complicada y fue dura. Yo creo que lo más complicado de las 3 temporadas, ¿no? Es decir, poder llegar a esos niveles de que tú te creas en todo momento que estás en Afganistán, ¿no? Y fue un poco el reto más grande. La verdad es que los premios al final no dependen de nosotros, ¿no? Depende de, bueno, en este caso de los académicos, en otros casos pues de periodistas o de no sé, o de gente que vota en cada lugar y bueno, nosotros estamos súper agradecidos porque además, bueno, cuando haces una serie con tintes más, pues eso, más de thriller, más tal, pues no esperas que llegues ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo bueno que tiene la unidad es que es una serie muy real, muy creíble a todos los niveles, ¿no? Y eso era un poco nuestra paranoia, tanto de Alberto Marini como mía, de intentar que la acción nunca se coma a los personajes, ¿no? Es decir, que equilibrar muy bien el nivel de acción y de puesta en escena y el nivel de personajes. Que a mí me gusta mucho la acción, pero no me gusta la acción por la acción. Es decir, yo veo películas de Marvel y me aburro, ¿sabes? Porque cuando veo ya el 16º golpe, ya digo, y sabes que no va a pasar nada, pues me aburro. Entonces, yo creo que seguimos un poco lo que era el cine de los 80 y 90, que la clase media del cine, que se llama, que las puestas en escena estaban muy al servicio de los personajes. Tú ves una peli de Michael Mann o de Tony Scott y tú ves que la trama está muy guay, tú ves Hit y los personajes son cojonudos, ¿no? Y el nivel de acción también, ¿no? Y no te saca ni uno ni el otro. Entonces el reto era conseguir ese equilibrio entre las dos cosas. Por eso yo creo que la unidad fue bien recibida por eso, porque el nivel de espectacularidad o de puesta en escena pues nunca se come a lo que es la historia, y ese es el equilibrio que yo creo que debe tener esa historia. No quiero decir con esto que en otras historias no tenga que superarlo, pero en esta no. Pau, en tu caso tú estás nominado por Citas Barcelona, que es la 3ª temporada de Citas, la serie que creaste para TV3, que se estrenó en 2015. En tu caso tú tienes una trayectoria tanto en cine con películas como Héroes, pero también en TV3 y a nivel estatal. Has hecho series para Televisión Española, fuiste director y productor de Los Misterios de Laura. Has hecho un poco casi de todo a muchos niveles y de pronto pues vuelves, ¿no? Perdón, la segunda temporada de Todos Mienten, que se estrenó hace unos pocos días. ¿Cómo ha sido reencontrarte, digamos, con Citas después de esta trayectoria tan diversa, ¿no? Moviéndote, digamos, en diferentes, de la comedia, el drama, etcétera, etcétera? ¿Cómo ha sido este reencuentro con esta serie tan especial? Bueno,
Por un lado, lo del ir... Estoy encendido, ¿no? Sí. Por un lado, lo de ir variando es porque me acabo un proyecto y necesito irme a otro lado porque acabo saturado de un sabor, digamos, ¿eh? Entonces, sí que tengo sensación de que a veces voy como de un extremo al otro. Y Citas, ostras, en sí mismo fue una oportunidad pues muy, muy guay, en el sentido de que muchas veces haces series, te encariñas con ellas, dan lo que dan de sí en el sentido de que las plataformas o la cadena, hay un momento que dice, mira, esto ya está, ya ha acabado el viaje, tú hubieses seguido seguramente, a lo mejor con los personajes, a lo mejor no tanto por la trama, pero hay un vínculo emocional con ello. Cuando 8 años después te dicen, oye, vamos a hacer otra de aquello, hostia, normalmente hay como una atracción personal hacia decir, hostia, sí, vamos a recuperarlo, quiero volver allí, ¿no? Hay un ejercicio de nostalgia también. Pero en el caso de Citas, además, cuando lo dijeron, el primer pensamiento que tuve fue, ¿qué sentido tiene, ¿no? O sea, que más allá de hacerla, que ya es un buen motivo de pasarlo bien haciéndola y ¿para qué la hacíamos, ¿no? Para mí hay dos conceptos que eran importantes. Uno era que han modificado, o sea, cuando hacíamos citas en su día, empezamos y todo era de, hostias, que todos los personajes tenían citas por internet, pero iban a la cita mintiendo a su entorno de que iban a citas por internet porque era algo que les daba vergüenza, no estaba asimilado socialmente. Con lo cual, muchísimas de las citas eran medio clandestinas, ¿no? Y si realmente aquella historia daba al pie a una relación, pues los personajes evidentemente decían, nos hemos conocido en un bar, ¿no? Y se inventaban esto. Entonces, y luego la forma de entrar en un bar y sentarte con alguien estaba lleno de incomodidades extremas, bueno, hola, ¿qué tal? Con la voluntad de sexo, de amor, de morbo, yo qué sé, de abandonar la soledad, lo que sea, pero siempre con una dificultad de encontrar de qué forma te comunicas con alguien que no conoces de nada, donde el subtexto es enorme, pero lo que tienes que decirte es cero. Entonces, esa situación era muy chula y muy poderosa. Y luego decimos, bueno, ¿qué ha cambiado, no? Hostia, pues ha cambiado todo. Pues que ahora la gente tiene asimilado las citas por internet de una forma muy extrema, o sea, que lo combinan con toda la naturalidad del mundo, hasta el punto de que nos dio la sensación de que ya había tedio sobre eso. O sea, en el sentido de que mucha gente, hablabas con ellos, los que lo usan habitualmente, y te decían, es que ya es la enésima, ya quedo y al minuto ya lo sé. Y hay algo de eso que también habla mucho de esa idea de consumir rápido las cosas, de ir ya al grano, de no dejar que las cosas se calienten, como las series. Te lo juro que decía, tío, hay algo de esto que de repente es muy genuino de lo que nos está pasando a todos. Y luego a la vez puedes hablar de esto, ¿no? De la sensación de qué estoy buscando y por qué no lo encuentro, y había algo de eso que me interesaba. Entonces, bueno, cuando empezamos a profundizar, más allá de la parte de contenido, también había una cosa de que yo tengo la sensación de que hostia, estamos haciendo series muy poderosas, solo hace falta ver las que están haciendo, las que traen ellos, me parecen espectaculares, ¿no? Y son series que realmente tienen mucho hype, son muy genuinas, son muy especiales, tienen algo muy... sensación de descubrir universos, sensación de aprender viéndolas, sensación de, ¿no? Exigentes en el sentido más comercial de la palabra, tiene algo muy chulo, ¿no? Y a la vez yo pensaba, hostia, hay un tipo de televisión que yo disfrutaba mucho hace años, que es una televisión muy de feel good, sin una ambición loca de Entonces, es verdad que enfrentarte a hacer eso, hay una parte de ti que tienes que decir, oye, desenfadémonos, ¿no? Yo, como también he sido un maníaco del control mucho tiempo, y en terapia hablaba mucho de la idea de soltar el control, decía, igual es lo que me toca. Hacer algo que diga, oye, más tranqui, ¿no? Y Citas tiene esto de que realmente son historias románticas o de morbo, tienen una duración de 25 minutos. A nivel de guión, esto es... o sea, siempre lo digo, es muy feo, pero es fácil. O sea, te coges 4 guionistas, oye, te haces 3 citas, tú 3, las repartes, las hablas, te lo traen. Hostia, no hay récord emocional más allá de esos 25 minutos, con lo cual no estás en el capítulo 6 cargando lo que le ha pasado antes, lo que le ha pasado después. O sea, hay algo de eso que es como es una chuchería. O sea, y luego tiene una cosa del diseño de producción muy bonito, a nivel de director y tal, que es que nosotros diseñamos la serie ya en su día, hace años, y ahora hemos hecho lo mismo, que es, nosotros tenemos 3 días de ensayo,
3 días de rodaje. Claro, los 3 días de ensayo no es como cuando ensayamos con otra serie, que dices, bueno, voy a elegir las escenas que más o menos se encuentren la familia, que se encuentren los colegas, se encuentren en el trabajo, 2 de aquí para que estos 2 actores coincidan para hablar de la tensión sexual. No, aquí dices, en 3 días de ensayo cojo a los 2 actores y me hago toda la cita. Y la hago 5 veces. Yo cuando voy a rodar habiendo ensayado aquello como si fuera teatro. O sea, no te pasa nunca. Entonces, tiene una cosa muy de que el centro de la historia claramente es el guión y los actores. Y a nivel de planificación es sencillísima. Entonces, hostia, me apetecía mucho esto también. Entonces, tengo que saber que me apetecía como director o productor y me apetecía como espectador también, ¿no? Sentarme ahí cómodo y decir, venga. Y es verdad que combinamos 2 citas, pero si por lo que sea una te gusta menos, dura 25 minutos y la siguiente es otra cosa y pasa en paralelo y se consume muy bien, ¿no? Pero es un caramelo también para los actores y actrices, también trabajar un poco con esas condiciones. Total. Y además habéis hecho una labor combinando actores también de diferentes generaciones, desde Carmen Machi, Aina Clotet, a actores muy diversos también. De pronto te aparece Miguel Ángel Muñoz o te aparece Paul Monen. Y también David Verdaguer, que en este caso está nominado al premio Iris como mejor actor, ¿no? Sí, ahí hay algo de homenaje a la tele, ¿eh? O sea, como todo partía de ahí, yo dije, hostia, yo quiero hacer un poco homenaje a la tele que veíamos antes, ¿no? La tele sigue siendo lo que es y tiene unos valores espectaculares. Yo soy un enamorado de la televisión, abarcando todo, el abierto, las plataformas, todo. La idea de consumirlo en tu casa tiene algo de vínculo personal que me gustaba. Pero había un homenaje a la tele que habíamos visto a lo largo de la historia y por eso dije, hostia, voy a juntar parejas que me parezca que apetezcan desde un lugar casi nostálgico, ¿no? Con esta idea de Machi Gonzalo de Castro, ¿no? Eva Santolaria con Antonio Hortelano, que haciendo un reencuentro de algo de como un compañero en medio oculto, ¿no? Que está por aquí Manuel Ríos. Está Ríos aquí, sabe perfectamente de lo que hablamos. Claro, está Pablo Rivero, está Miguel Ángel Muñoz, recuperamos a Laia Costa y Nausica Bonino. Entonces había algo de eso, de decir, oye, que el espectador sienta un vínculo con aquello que fuimos y luego hablar desde esta idea del tedio respecto a estas relaciones, ¿no? Entonces sí, creo que estaba ahí la gracia del casting. Pues hablando de historia de la televisión, tenemos aquí a Sonia Martínez, que nos puedes contar... No sé si me gusta mucho leyenda. esta intro. No, leyenda. Porque ella hizo esa tele, estuviste en Aida, estuviste en Los Serrano en tu etapa en Mediaset. Estuve en todas. Luego, claro, por eso, claro, yo tengo una ficha biográfica, pero claro, no se trata de decir todas las series en las que ha estado Sonia Martínez, porque sería más fácil decir las series que no ha hecho Sonia Martínez. Luego, como directora de ficción de Antena 3... He estado en Mediaset y en A3 Media, con lo cual... haciendo lo mismo, con lo cual pillé la buena época de Mediaset y la buena época de A3 Media, con lo cual prácticamente Gran Hotel, me lo he hecho todo. La Casa de Papel, por supuesto, la serie quizá más importante en ese sentido, ¿no? Para el proceso actual de internacionalización, premio Emmy como mejor serie internacional. Ahora estás como productora ejecutiva en Buen Día, después de una etapa como directora editorial de series en Buen Día, y en este caso eres productora ejecutiva de Las Noches de Tefía, que además es una casualidad, pero me parece importante resaltar que estamos en la Plaza Pedro Cerolo y que la serie además, precisamente la aprobación del matrimonio igualitario es un tema muy importante en Las Noches de Tefía, que es una serie muy especial, muy particular, muy experimental, es un musical, es un drama carcelario durísimo, combina muchísimos tonos distintos, muchísimas estéticas, y es un trabajo colaborativo que también ha cometido con Miguel del Arco, que quizá pues habéis tenido también la experiencia de ver su trabajo en teatro y particularmente en el Teatro Kamikaze, ¿no? La compañía de Teatro Kamikaze. ¿Cómo fue un poco la génesis un poco de Las Noches de Tefía? Pues la verdad es que aquí lo primero que ocurrió es una atracción personal, profesional entre Buen Día en mi persona y Miguel del Arco. Yo quería trabajar con Miguel después de conocer su trabajo en teatro y cómo dirige. Creía que era fundamental no perdernos ese talentazo dentro de la televisión, que yo soy fan, no, o sea, es mi vida profesional y es, por tanto, casi mi vida, ¿no? Entonces,
creía que ese talento tan enorme y en la búsqueda un poco de talento que siempre tenemos en el foco en Buen Día era imprescindible para tenerlo dentro de cerca de nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a hablar para ver qué proyectos podíamos hacer y él tenía desarrolladas algunas ideas y esta la verdad es que desde el principio dije, a mí me gusta esa idea tan arriesgada de contar una historia que no es fácil de asumir, pero que existe, que es que había campos de concentración en los años 60 en España, donde se internaban a homosexuales, a gente que tenía adicciones, a gente que no tenía referencias. Bueno, ahí era un saco sin fondo. Y por otro lado, contar esas historias y que dentro de esa historia cupiera, de alguna manera, un homenaje lúdico a cómo eran esas personas, a cómo son esas personas, cambiando completamente la estructura, cambiando completamente el tono e incluso la iluminación, pasamos del blanco y negro al color, incluso en el presente cambiamos también dentro del color a otro tipo de tonos. En ese sentido es muy experimental, efectivamente, pero yo creo que a la vez también es muy clásica, porque tanto en la literatura como en el cine ha habido ejemplos. O sea, La vida es bella no es más que Las noches de Tefía, más el lineal, ¿no? O sea, al final es cómo escapar del horror a través de la imaginación, ¿no? Y eso es lo que proponemos. Hemos hecho el viaje con toda la honestidad del mundo y sin querer, creo, mostrar, ser voyeristas con el dolor o no. Yo creo que incluso en ese momento de profundo dolor hay toques de comedia porque la vida seguía y tenías que hacer lo posible por tirar de ella, ¿no? Entonces, ahí tengo que decir que el trabajo de Miguel con los actores, he tenido el privilegio de asistir a 1 mes y medio de ensayos con ellos, que eso ha sido maravilla para llegar allí y que efectivamente hacíamos muchos planos, pero muy pocas tomas, gracias a ese mes y medio de ensayos, y verle ensayar con los actores y desde qué lado lo hacía a mí, creo que es una de las cosas que me llevaré en mi jubilación diciendo yo estuve allí en ese mes y medio viendo esos ensayos y bueno, y en general ha sido verdaderamente un trabajo muy de artesanía, muy de filigrana, pero y muy especial, porque no era fácil colocar este proyecto y no nos costó nada. Enseñamos el guión del piloto y lo compraron y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hablas de los actores y particularmente Patrick Criado está también nominado al premio Iris como mejor actor, ya también ganó el Ondas, está nominada también la serie como mejor guión, en este caso Miguel del Arco y Antonio Rojano, y tú también estás nominada personalmente como Monse García por la labor de producción. ¿Cómo fue? Porque en este caso es como muy natural, ¿no? Parece que a veces hacen series en Canarias porque hay incentivos fiscales, pero en este caso sí que es un proyecto que verdaderamente se desarrollaba en Canarias. El campo de concentración estaba en Canarias. Entonces era como, y es la primera producción de Buen Día Canarias. Bueno, la diferencia es que el campo estaba en Fuerteventura y lo rodamos en Tenerife porque en Fuerteventura no había infraestructura para hacerlo y encontramos una antigua leprosería en Tenerife, localizando con César Macarrón, que ha hecho el diseño de producción de la serie, una antigua leprosería que convertimos en campo de concentración. Y luego eso fue como si fuéramos a un campamento, estuvimos allí no sé cuantísimas semanas y luego rodamos toda la parte del cabaret de Tintaya en Madrid, en un teatro en Colmenar Viejo. Un antiguo cine cerrado que lo adecentamos, estaba destruido y lo convertimos en un cabaret. Y bueno, yo creo que la verdad es que quedó chulo, sí. Quedó chulo, sí.
Sí. Pasamos ya al cuarto y último invitado, que en este caso es Pedro Uriol, que además está muy asociada a tu trayectoria a Morena Film. Y estaba mirando, digamos, algunos de tus créditos recientes y en 2-3 años estrenaste un thriller como Bajo Cero, que por cierto ha sido un éxito también internacional para Netflix, que también tuvo mucho éxito, por cierto, cuando se estrenó también en televisión española, no sé, Intemperie. Y de pronto pues una serie que Morena hizo en México llamada Diablero, ¿no? Lo cual este trabajo, ¿no? Que es también un poco parecido también a lo de Sonia, que sois productores, pero sois productores creativos, ¿no? Y en este sentido pues eres co-creador de la serie junto con Marina Efron, Roberto López Amado y Carmen López Areal, y como sabéis en este caso pues La chica invisible se basa en una novela de Blue Jeans, ¿no? ¿Cómo fue este proyecto, ¿no? De poner en marcha además una adaptación literaria, ¿no? Que es algo que está en emergencia, ¿no? Y en alza también en la producción de series en España. Bueno, muy bien. Antes de nada, gracias a la Academia por invitarnos. Es la primera vez que somos nominados a los Iris. Nosotros somos una productora que lleva 25 años produciendo historias, pero principalmente cine y documentales. Llevamos pocos años haciendo series y el origen, digamos, de La chica invisible, pues es, de alguna manera, como decía Pau antes, o sea, uno pasa de una película, sea una serie, uno se mete ahí varios años, pelea por ella, la desarrolla, la financia, la levanta, la rueda, la postproduce, está con ella muchísimo tiempo, ¿no? Y realmente, como bien decía, somos productores creativos y nos metemos en la concepción del bebé hasta que se pone a caminar, ¿no? Entonces, yo necesito encontrar historias que me motiven, ¿no? Más allá de la oportunidad comercial y demás. Y a mí, personalmente, me gustan mucho las historias de misterio, ¿no? Los thrillers. Entonces, en La chica invisible lo que encontramos es una historia de misterio. Sí que es cierto que el material de partida era un material mucho más juvenil y el reto que le planteamos al autor, a Paco Blue Jeans, era hacer una serie más adulta y más oscura, ¿no? Llevar esa mirada, digamos, juvenil de una chica que tiene unas cualidades especiales y que ayuda a su padre a desentrañar un misterio de unos asesinatos, llevarlo a algo más profundo y darle una serie de capas más adultas y más oscuras, ¿no? Entonces, bueno, al autor le parecía muy bien. En ese momento, además, había otras productoras que estaban peleando por los derechos. Al final le convencimos de que éramos nosotros los adecuados y nos pusimos a desarrollar. Juntamos un equipo muy experimentado como es Tito López Amado, que no solo tiene experiencia en televisión, en grandes series, sino también en cine. Es un gran amigo y él entendió perfectamente el planteamiento que queríamos hacer. Trajimos también a Marina y a Carmen, que son también dos guionistas con mucha experiencia, porque además queríamos traer una visión más femenina y una sensibilidad más femenina, ya que nuestros protagonistas, sobre todo la chica, pues iba a ser importante, ¿no? Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar en la adaptación, le fuimos añadiendo capas. Por ejemplo, la novela no estaba situada la historia en ningún pueblo concreto, nosotros decidimos llevarlo al sur. Además, curiosamente, el pueblo en el que sucede todo, que es un pueblo imaginario que se llama Cárdena, prácticamente todo lo rodamos en Carmona, que es el pueblo natal del autor. O sea, que él, cuando escribió la novela, él pensaba en su entorno. Finalmente no se decidió a mostrarlo, bueno, pues por los motivos que fueran, y nosotros insistimos en que necesitábamos algo de verdad, ¿no? Y luego, pues, también, desde nuestro punto de vista, faltaba conflicto, faltaban motivaciones, tanto a la hora de investigar ellos como las motivaciones del asesino, y fuimos incorporando todos esos cambios, ¿no? Hubo alguno especialmente peliagudo que tuvimos que luchar un poco para convencerle al autor, aunque él tampoco es que tuviera ningún veto, ¿no?, a los cambios, pero por ejemplo la madre de la chica protagonista, de Julia, en la novela tiene un peso importante. Nosotros decidimos matarla desde el primer momento, ¿no?, que fue una decisión que fue arriesgada porque pensábamos que a lo mejor incluso los propios lectores pues podían
volverse en contra de esa decisión, pero para nosotros era importante porque eso generaba en ellos dos, en el padre y en la hija, en Dani Grau y Zoe Stein, pues una sensación de duelo, ¿no? Una sensación de una familia que regresa a un pueblo, que se ha separado, que ya no tiene una relación cercana, el padre vuelve a su pueblo buscando unas raíces, una familia, una cercanía, al asentarse en una casa familiar, y ella pues no entiende nada. Ella viene de ciudad y no entiende qué hace allí, no entiende a su padre, hay una separación, y en el fondo lo que contamos en esta primera temporada es ese reencuentro del padre y la hija, más allá del artefacto, del misterio de quién ha matado, qué ha pasado, quién es el asesino y demás, es ese reencuentro padre e hija, ¿no? Junto con dirección de fotografía de ficción, también están nominados como mejor actor Daniel Grau y mejor actriz Zoe Stein. Y es verdad que es muy interesante esto que comentas de que se sienten un poco fuera de lugar, ¿no? Esto de ser forastero, ¿no? Que es una expresión muy del sur a la gente que es de fuera, ¿no? Lo de son forasteros. Me gustaría abrir un poco ya el debate, pero empezando justo contigo, precisamente por el tema de cómo es rodar, ¿no? Ahora en este nuevo contexto. Carmona es el sitio donde la serie se rueda en Andalucía, ¿no? Porque está muy cerca de Sevilla y tiene una arquitectura que es un poco, ¿no? Como más tradicional, ¿no? Y es verdad que se le saca mucho partido. Yo que me lo conozco, la verdad que he disfrutado mucho la serie desde ese punto de vista. Pero ¿cómo es rodar ahora que estabais todavía en este periodo que había COVID, pero no había COVID? ¿Cuál ha sido, digamos, alguna anécdota o alguna cosa que nos queráis contar un poco de esta un poco etapa, ¿no? De transición, ¿no? También de la industria española y del propio proceso de rodar, ¿no? En un contexto un poco complicado, ¿no? Bueno, la etapa COVID ha sido tremenda porque nos obligaba a tener unas medidas de seguridad pues muy rigurosas para evitar contagios, ¿no? Porque las compañías de seguros no te cubrían el riesgo de enfermedad de ninguno de los miembros del equipo, con lo cual no podíamos arriesgarnos a que nadie se contagiara. Entonces, bueno, pues medidas de seguridad, mascarillas de todo tipo, de todos los colores, todo tipo en función de la posición de cada uno de los técnicos o actores, pues más o menos medidas de seguridad. Eso supone, lógicamente, retrasos en el rodaje, supone un sobrecoste, supone unas molestias, ¿no? Y al final, pues bueno, pues yo creo que la gente del cine y de la tele nos adaptamos a todo porque tenemos que adaptarnos, pero fue un periodo realmente, todas las pruebas, todos los test, yo tenía la nariz ya enrojecida de tanto palillo para adentro, palillo para afuera, ¿no? O sea, yo creo que menos mal. Había algunos que tenían delicadeza, pero otros eran como, madre mía, decía, ¿te estás cebando? ¿Cómo es esto? Exactamente. Sí, yo aparte de... Lo más fácil, ¿no? Por el tema de la burbuja, ¿no? En ese sentido, por los actores, ¿no? Sí, de todos modos, es verdad que yo el último año, claro, la sensación que he tenido es de libertad, porque veníamos del anterior, que es cuando para mí lo más duro, o sea, era durísimo. Bueno, el presupuesto te afecta, lo de las pruebas constantes era terrible. Pero luego había una cosa de cuando estabas en el set, que los actores solo se quitaban la mascarilla al dar motor, ni en los ensayos. Entonces era rarísimo. O sea, tanto la aproximación emocional a la gente con la que trabajas, como el aspecto de trabajar la escena, todo era como si estuvieras trabajando... como si estuvieras haciendo una peli bajo el mar, todos con escafandras, un poco, de decir, tío, pero, hostia, necesito comunicarme bien, tocar, hacer. Yo soy un director que me mola meterme ahí en medio. En ese sentido, me pareció muy duro. Luego, la serie justo que hice en pandemia, como hicimos una segunda temporada ahora y pudimos, hostia, me redimí un poco, pero para mí lo que fue durísimo fue la sensación de que el trabajo se veía afectado en aspectos emocionales que luego se transmiten y que tú hace que no lo disfrutes igual y tengas sensación de privilegiado, porque lo éramos, porque podíamos ir a trabajar, porque en el fondo, ostras, con todos estos condicionantes, pero estábamos ahí, eso nos daba una especie de motivación y de todos a una, que era muy guay, pero a la vez teníamos todas unas dificultades muy chungas. Yo el último año la sensación que he tenido es de ya está, o sea, con prudencia, pero ya está. Pues en mi caso lo que le dicen ellos es lo mismo, ¿no? Y a mí me pasaba una cosa que yo rodando en pandemia, que rodé una peli Life is Life y que luego rodé la 2 de la unidad, claro, yo conocía gente solo por la mascarilla. Entonces, luego después,
les vi gente del equipo, ¿qué tal, Dani? No sabía quién eran, ¿sabes? Porque solo les había visto, a ver, gente que viene de meritorios, gente, ¿sabes? Que le ves solo en el rodaje y por primera vez y les ves así. Y claro, y luego les ves con la cara y dices, hostia, ¿este tío quién es? ¿Sabes? Y entonces por la voz le conoces, ¿no? Y situaciones tan surrealistas como esta sí nos pasaban en la época pandemia dura. Y luego lo que hablábamos allí, siempre, ¿no? Que decíamos, joder, y si yo, que soy el director, me pongo enfermo y el prota se pone enfermo, ¿qué hacemos? Paramos. ¿Sabes? No sé, que no nos hagan los controles, tío. ¿Sabes? Lo pensábamos, porque mientras estemos bien tiramos para adelante, ¿no? Claro, era como, llegó un momento en alguna serie, nosotros en concreto, que nosotros tuvimos que parar un par de series o 3, ya no me acuerdo, parar. Una en concreto porque es que ya parecía un corto de una maguete, ¿sabes? O sea, era una superproducción y estaban rodando 4, habían caído, ya no había gente de donde tirar. Y luego otra que tuvimos que parar también, que los creadores y yo decíamos, ha venido Dios a vernos en forma de pandemia porque no llegábamos a emisión, era imposible, teníamos unos retrasos del carajo y entonces dijimos, menos mal que ha venido una pandemia para pararnos. O sea, que ha sido muy variadito, eso fue culpa nuestra. Algunas series yo creo que les vino bien, sobre todo porque tuvieron tiempo de trabajar los guiones, etcétera, etcétera. Y localizaciones. Había, por pandemia, puedes rodar en localizaciones que durante la pandemia es imposible. Nosotros en la Alhambra de Granada la vimos entera vacía. Que nos decía el guía, esto imposible, no, en la vida lo vais a volver a ver, porque siempre, como sabéis, está llena. Entonces, eso también vino bien para los rodajes. Os quería preguntar también un poco cómo es vuestra visión de esta nueva situación también de producción. El año pasado se estrenaron 42 series en España. Es verdad que cada vez se estrenan muchas series que tienen vidas cortas, que son miniseries, que no están hechas para tener varias temporadas. En un caso, La noche de Tefía es una miniserie, en el caso de La chica invisible sí que tenéis posibilidad de seguir, y en vuestro caso son terceras temporadas, pero que de pronto es una nueva manera también de configurar la producción, donde de pronto además ya no tienes un único interlocutor, porque comentábamos antes, ¿no?, con Pau, que en este caso vuestra serie es TV3, pero también es Amazon, ¿no? ¿Cómo veis un poco esta nueva situación, ¿no?, donde de pronto tenemos operadores locales, pero también internacionales, y eso de alguna manera también está permitiendo que se puedan hacer cosas nuevas o no? Bueno, yo creo que es bueno. O sea, creo que hay una buena oportunidad para trabajar en series que puedan tener ese potencial internacional, que se vean en otras partes del mundo. Y al mismo tiempo, otra cosa interesante es el modelo de negocio, ¿no?, para las productoras. Intentar, muchas veces está muy bien hacer una serie original para una plataforma, pero como bien sabéis, esa plataforma se queda con la propiedad de la IP, de la serie. Y de alguna manera para nosotros como negocio no es tan interesante. Entonces creo que es bueno y en eso creo que una productora como Morena Films, que viene del cine, donde siempre hemos tenido que juntar muchas piezas para levantar un proyecto, creo que ahí hay una oportunidad de que las producciones sean más rentables y de que se dé una oportunidad a las productoras para juntar piezas, para llevar un poco más la voz cantante también a nivel creativo y para tener mayor libertad tanto de negocio como creativa. Pero yo creo que lo están pidiendo también las mismas plataformas porque, bueno, al final se están recortando mucho los presupuestos y es una manera de abrirse a otros modelos de producción cuando tienes un proyecto que pasa de cierta cantidad. O sea, yo creo que los originals se van a quedar en una franja y a partir de ahí van a estar abiertas a compartir ventanas, a coproducir, porque ya los presupuestos están tocándose. O sea, series de grandes presupuestos van a ser de otra manera. O sea, que se van a quedar los originals para eso, para series más alicataditas, digamos, ¿no? Yo creo que va a cambiar, sí. Nosotros en el caso de Citas justamente mantenemos la IP porque bueno, son como una especie de derechos de antena con Amazon, con TV3 y tal, y de repente este modelo mantiene eso. En general no nos pasa.
Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, quería aprovechar esto que has dicho ahora de las temporadas cortas, de los nuevos modelos. Creo que ha generado una dinámica muy interesante en el sentido de temáticas, de posibilidades de apertura, de atomización en un sentido, pero en otro sentido la posibilidad de hacer cosas que antes no se hacían. Temporadas cortas, porque en realidad las plataformas lo que quieren es el hype, el impacto, les da igual 6 que 8, pues pagamos 6, ¿no? Pero yo quiero decir que creo que hemos perdido algo por el camino. Yo tengo esa sensación, ¿no? Como espectador, yo antes generaba unos vínculos emocionales con los personajes que no estaban solo en la calidad de la serie, sino también estaba en el recorrido hecho con ellos, ¿no? En la idea de que las temporadas eran más largas, que había más temporadas y que de repente hay un efecto que es el efecto hogar, ¿no? De que tú te pones delante de la tele y no vas a buscar el hostia, a ver aquello que no lo he visto, sino vas a decir, no, quiero aquel sabor, ¿no? Aquel restaurante al que voy a comerme la paella los jueves, que digo es de aquella manera, ¿no? Que una vez ya he entrado, he conocido a los personajes, me he enamorado de ellos y estoy en la historia, no le estoy pidiendo que me gire la cabeza y me esté impactando, que me descubra un mundo nuevo, que me dé algo, que eso creo que lo tienes en serie, es necesario tenerlo en otras series y mola mucho, pero la idea de las series hogar, ¿no? Pasa con series como Un lugar para soñar de Netflix, que dices, tío, esta serie en un sentido innovador no sería gran cosa, pero de repente tiene un boom porque hay una demanda por parte del espectador de tener la serie hogar. Y creo que en ese sentido, de alguna forma, hay que conseguir que esta nueva dinámica no impida que haya uno de los carriles de esa autopista, que serán las series que hagamos, algunos de los carriles tienen que ser apuestas a medio plazo. Sonia lo explicará mejor, pero antes, cuando se emitía una serie, a veces, los primeros capítulos, hace años hablo, a lo mejor no iban tan bien, pero en el 6, en el 7, en el 8, la gente de repente enganchaba y de repente aquello se convertía en lo que era. Claro, si tú tienes 6 capítulos, el tiempo de enganche, la sensación de que es verdad que había menos opciones y que hay muchos problemas para hacer lo que yo digo, pero creo que sí hay una petición de esto, si hay un público para esto, hay que encontrar la fórmula de hacerlo desde las plataformas y desde el abierto, desde todos lados. Pero tenemos que poder decir, vamos a hacer una apuesta. De las series que hemos estrenado este año como plataforma, pues mira, esta y esta, voy a darles continuidad, a pesar de que, ostras, no tendré el hype. Es que los medios ya no se harán tanto caso, porque ya no es la novedad. Es que entonces ya no tendré tanto impacto. Ya, tío, pero ahora mismo, la gente que conozco se da de alta y de baja de las plataformas. Se da de alta, ve las series, se da de baja. Entonces, hay un concepto que es que vengan, pero hay un concepto que es retengámoslos. Y retener tiene que ver con la fidelidad, y para mí sí que hay una de las formas de retener, que es el sentimiento de hogar, de una serie que sé que está ahí y que sé que van a dar otra temporada, que no se va a acabar ahora, que ahora lo que hacemos es, pues recupero, antes hablaba, Maravillosa Maisel, yo no lo había visto, me pongo ahora, tengo 5 temporadas, me da un gusto, ya estoy acabando, y digo, hostia, pero qué gusto, he viajado con ella. No lo podemos hacer del tirón porque entonces ya sería series ya estrenadas, pero la sensación de, hostia, dentro de 8 meses habrá la siguiente temporada, he estado con ellos. Yo esto creo que lo hemos perdido un poco por el camino. Yo creo que a mucha gente le ocurre lo contrario, le da pereza. Es decir, cuando yo conozco a mucha gente que te dice, ¿cuántas temporadas tienes? 6. Es como que, pero míratela y ya verás, y ya te metes. Por ejemplo, Yellowstone, ¿no? Que a mí me parece una serie maravillosa. Yo no la había visto hasta que llegó Showtime, Sky Showtime aquí. Y veo Yellowstone 6 temporadas o 5, no me acuerdo ahora mismo. Y digo, joder, es yo mismo, ¿no? Y entonces entré ahí y cuando acabé dije, ¿por qué? ¿Por qué se acabó? Pero si han hecho 6, si han hecho 6, seis. es porque ha habido un público que la ha visto. Sí que habrá un público que le da pereza, pero hay otro que está encantado. No. Yo digo que no estamos cuidando. Claro, yo creo que ahora mismo todo es inmediato, todo es rápido, la gente consumimos muy rápido y las propias series tienen poco tiempo para impactar, para llegar, ¿no? Porque aparte entre la competencia de las propias plataformas y de las propias cadenas, pues también están las propias series de la propia cadena, que también unas pisan a otras y la importancia de una pisa a la otra. Entonces, claro, los 2 primeros capítulos son fundamentales, que luego eso también podemos hablarlo, lo de si emitirla entera, si emitirla capítulo a capítulo, que eso también es otro tema, que no sabemos, yo no sé nada de cómo sería la mejor opción, pero es lo que decía Pau, mucha gente espera que se acabe de poner, se da de alta, la ve entera y se da de baja de la plataforma. De todas maneras, ahora creo que hay algún estudio que estaba destacando, y tú sabrás mejor que nosotros seguro por tu actividad docente,
que se refiere a que ahora mismo los chavales, los niños y niñas, están viendo series de antes que tienen muchísimas temporadas porque necesitan engancharse a algo. Por ejemplo, Los Serrano, La que se avecina, Friends, porque necesitan tener contenido y que no tienen en el modo de hacer de las plataformas ahora de 6 capítulos, o sea, series limitadas a 6, 8 y ya veremos si hay segunda temporada o no. No tienen esa, lo que tú decías, esa serie hogar para refugiarse y ver como si te fuera la vida, ¿no? Pero también hay una cosa también que influye, yo creo que en eso también, ¿no? Es decir, que hay una cosa que nosotros tuvimos y que ahora no tienen porque no quieren, que es, nosotros veíamos series y eran más de largo recorrido porque había menos, pero teníamos el cine. Y ahora en el cine la clase media ha desaparecido por completo de las carteleras. Esa clase media se ha ido a las plataformas, que es la manera que tenemos de consumir. Entonces, yo creo que la gente joven no está yendo al cine, por eso consumen series y tienen más necesidades. Yo creo que le hemos ocupado el espacio un poco de lo que era antes el hábito de ir al cine, ¿no? La película media, ¿no? Sí, la película de clase media que antes veíamos y que ahora exclusivamente están en originals de plataformas o a nivel seriado, ¿no? Es decir, entonces eso también ha influido mucho, sobre todo en las salas, que les ha hecho daño, ¿no? En ese aspecto, ¿no? No por nosotros, sino porque la gente ha dejado de consumir de esa forma. ¿no? Yo creo que también si tenéis la oportunidad de leer el último libro de Peter Binsky, que sabéis que ha escrito grandes libros sobre el desarrollo del cine norteamericano, el último precisamente sobre las plataformas, ¿no? Y cuenta muy bien ese cambio de modelo. Una última pregunta antes de pasar también al público que está aquí. Y las series, por un lado, son industria, pero también sabemos que son cultura. Y quería poner el foco en una cuestión, pensando un poco en las diferentes series, ¿no? Que es la cuestión de los idiomas, de los acentos, que hemos estado también hablando un poco, ¿no? Que al final, pues, Citas es bilingüe y también os recomiendo mucho que la veáis en catalán, porque es estupendo. Yo que ahora estoy muy metida en el tema del catalán, se disfruta mucho. En el caso de la Unidad, pues es una serie que tiene varios idiomas. En el caso de La chica invisible es más la cuestión de los acentos, ¿no? De pronto las series se desarrollan en Andalucía y, oye, qué casualidad, hay andaluces, ¿no? Porque eso no siempre pasa, como sabéis, ¿no? O en Galicia, ¿no? Que también hemos tenido algunos casos llamativos, ¿no? ¿Cómo veis esta versión un poco también de las series, ¿no? Que tiene más que ver con la riqueza, ¿no? Con la diversidad lingüística, ¿no? Tanto de las propias lenguas cooficiales en España como también en incorporar, pues, contenidos en inglés o en otros idiomas, ¿no? Yo creo que nosotros estamos en la obligación moral y creativa de ser fieles a la realidad que nos rodea o que ocupa la historia que ocupa. Tú no puedes empezar a hacer burradas porque, aparte, es posible que si la haces bilingüe, porque tiene que ser bilingüe, o Dani ha metido 25 lenguas, pero él tiene que hacer eso, porque si no lo hiciera, le machacarían. Porque dirían, ¿qué hace esta gente hablando todo? No, y habría algo de eso que dirías, no, es que él tampoco quiere hacerlo así. Entonces, realmente hay que hacerlo así. Luego es verdad que tenemos una sociedad que todavía está en un proceso de adaptación a la idea de leer subtítulos, a la idea de disfrutar los matices de esa interpretación por encima del consumo del relato. O sea, de decir, no, cuéntame qué ha pasado, ¿no? Antes decíamos la idea de verla por dos, ¿no? Que dices, para saber qué ha pasado. Que dices, no, pues si no es el que ha pasado, es todo lo que hay detrás, ¿no? Hay algo de esto que yo creo que hay una función cultural, educativa, no sé cómo llamarle, que tiene que ejercer la ficción, y que cuando hay oportunidades como esta, igual que pasa con los contenidos de temáticas que habéis hablado vosotros, que digo, hostia, a mí me parece que esto tiene que contarse. Pues la forma de contarlo también es muy importante. Hostia, perdona, me reengancho a la anterior pregunta, porque hay una cosa que creo que es importante, que es que hemos estado, decimos, no, tienen un speed el espectador, ¿no? El TikTok, el no sé qué tal, ya, pero si nosotros lo que hacemos es darle temporadas cortas, buscamos el impacto en los dos primeros capítulos, tal, lo que estamos haciendo es coger a un yonki y darle heroína. Y digo, tíos, o sea, vamos a frenarlo nosotros. ¿Dónde están las series de oficios? O sea, mis hijos están en la fase donde tienen que empezar a plantearse a qué se dedicarán. Ni un puto referente.
Debería haber muchos. Médicos, abogados, periodistas, yo qué sé, en la dinámica actual. Policías. En la dinámica actual, baja, esto me da miedo, no quiero que se dediquen a eso. Pero nosotros teníamos referentes, tío, todos. Entonces, ahora realmente esto cuesta. Yo creo que hay algo del medio y hay algo del contenido que nosotros estamos obligados a ser un pelín educativos, tío, en eso. Entonces, en las lenguas, que vuelvo a esto, creo que es fundamental ser fieles a lo que las cosas son. Es que si no, nos acabaremos viviendo en un mundo de mentira. Yo estoy de acuerdo con Pau y aparte, nosotros que en la unidad, que los que la habéis visto sabéis que trabajamos en los idiomas de origen de los personajes, hemos trabajado pues, en 3 tipos diferentes de árabe, en la última temporada en Kabul en 2 tipos diferentes de afgano, que es el que hablan los talibanes, que es el pastú, y el que hablan los propios de la ciudad de Kabul, que es el dari. Y luego, aparte de inglés, francés, bueno, de todos los idiomas de intercambio que os podéis imaginar, para mí es un lujo y un privilegio poder hacer eso y que la cadena apoye eso, ¿no? Es decir, el poder ver y escuchar y sentir a la gente de cada lugar en su idioma de cada lugar. Es que no tiene nada que ver. Nosotros todos nos conocemos, cada uno somos de un lugar, conocemos catalanes, yo soy gallego, vascos, andaluces. Hay una idiosincrasia propia en la forma de decir las cosas, en la forma de sentir, en la forma y amor, para decir lo mismo, algunos utilizan más palabras, otros menos, otros gestos, y eso también les ocurre a otras culturas, ¿no? Como puede ser la afgana en este caso, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental verlo, y ahora que se habla mucho de la localización de las producciones, ¿no? Para hacerlas más originales y que lleguen a todo el mundo, pues eso también yo creo que es algo exótico. ¿Qué pasa? Que eso choca con los usuarios. Porque a nosotros mismos nos han dicho, lleva muchísimos subtítulos la serie. A mí me da pereza leer. Yo no vi la serie porque el 3er capítulo desconecté porque tenía que leer todo el rato, ¿no? Claro, evidentemente está en afgano, ¿no? Así sabes inglés tú, claro, aún puedes meterte ahí, pero es complicado. Entonces, claro, por un lado, yo creo que es lo que tenemos que hacer, pero por otro lado, nos juega en contra. Y claro, mantén una pérdida de audiencia importante, a lo mejor por el hecho de no estar doblada, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo, y vosotros seguro que también, las películas americanas, cuando salía un mexicano, cuando salía, ¿sabes? Era un actor italiano con un acento mexicano, o era, ¿sabes? O el árabe era Omar Sharif siempre, y cuando no era él, era un mexicano que con el acento árabe, ¿sabes? Es decir, que ellos no se cortan un pelo, porque ellos lo que han hecho es todo en inglés y chao, ¿sabes? Han hecho San Fermín en Sevilla o al revés. Eso es, sí. Una película sí, de Tom Cruise o algo así. Sí. Y la de Misión Imposible de Tom Cruise también metieron las fallas mezclado con la Semana Santa. Bueno, es que a ellos les da igual. Claro, es que al final ellos tienen, como tienen el mercado copado y sus productos en inglés venden a todos los sitios, nos ganan, nos llevan mucha ventaja en eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Perdemos autenticidad? ¿Ganamos audiencia? Es decir, no, porque si lo doblamos todo, vamos a tener, en teoría, más audiencia, pero perdemos autenticidad. Es lo que decía Pau. Va a decir, sí, hombre, que el tío de Afganistán va a hablar un español así, ¿sabes? Es decir, ¿no? O da la casualidad que no lo entiendas bien cuando habla. Entonces, claro, es decir, que es un debate interesante. Yo opto por ver las cosas en los idiomas que son de cada lugar y que cada personaje defiende el idioma de donde viene. Pero la industria que manda, que son los yanquis, no lo hacen. No lo hacen, ¿eh? Y siguen sin hacerlo, ¿eh? Le da igual, tú ves Homeland y el afgano habla 2 minutos en dari, exactos, ni eso, 30 segundos. Y el resto ya habla un inglés más o menos fluido, ¿sabes? Siempre pasa. Es decir, o encuentran el interlocutor que habla en inglés perfecto. Tienen una convención de vamos a aportar esto para que la gente sepa que sí, eso es, que es de aquí. Que estamos aquí, pero ya está. Ya habla inglés, ya está. Totalmente. ¿Sabes? Entonces, claro, eso es. Ellos llevan eso por delante, ¿no? Y en vuestro caso con los acentos andaluces. Bueno, para nosotros era fundamental, ¿no? En la autenticidad que decías tú antes, también hay un viaje del espectador al lugar, ¿no? Que era muy importante y fue una de las apuestas de La Chica Invisible, ¿no? Crear un pueblo andaluz de verdad, y para eso recurrimos a actores de allí que daban, pues bueno, las expresiones, la manera de hablar, etcétera, etcétera. Yo creo que era. En ese sentido, Fariña quizá fue una serie, ¿no? que demostró, sí, ¿no? Que eso se podía hacer y se podía hacer muy bien. Que se podía hacer y que se podía hacer efectivamente muy, muy bien, y que
que además lo que descubres es que, madre mía, qué talento hay en todos los sitios, porque descubres actores que a lo mejor ni conocías y que son fabulosos, pero además es que te aportan efectivamente lo que decía Dani, ¿no? Una manera de contar, de sentir, de moverse, ¿no? Entonces, la verdad es que en Fariña fue fabuloso en ese sentido. Y aquí en las noches de Tefía, a ver, aquí abro otro melón, que es un melón, que ese melón es muy grande, que es como... Abre justo cuando vamos al turno de preguntas. si queréis no lo abro, Ábrelo, dale. Melón pequeñito, o sea, nosotros tenemos muchos actores canarios, en la serie, pero digamos que nuestros protagonistas no son ninguno ni canario, ni Patrick es gaditano, pero estuvieron casi 2 meses con un coach y salíamos del set y ellos seguían hablando. Yo decía a Patrick, pero ¿por qué sigues hablando? Y dices, es que yo no puedo volver. Y se tiró como 5 o 6 meses, igual que Raúl, se tiró con su acento canario. Entonces, aquí entramos en el bonito debate de hacer de... ¿Puede un actor hacer de...? ¿Puede una actriz hacer de...? Sí, a tope. Total. Vale, yo también lo pienso. A muerte. El ejemplo tenéis en los americanos. Los americanos lo hacen y cogen acentos y uno hace Winston Churchill y es americano o es australiano. Pero luego se meten con él si la nariz no tiene determinado tamaño... Bueno, Ana de Armas, ¿os acordáis de Ana de Armas? El que no era americana para hacer de Marilyn Monroe, ¿no? ¿Os acordáis de ese tema? Pero bueno, ellos son muy nacionalistas. Pero está la lengua y está también las identidades sexuales. Hay muchas cosas. Yo creo que un actor puede hacer de todo, sea del género que sea y sea de la condición que sea. Es decir, es cuestión de trabajo y es cuestión de tiempo. A veces el problema es ese, que no tenemos ni tiempo ni presupuesto para poder mantener un trabajo grande. Entonces, claro, a lo mejor, como se dice, el que hizo Stephen Hawking, el chico este inglés, a lo mejor estuvo un año entero para aprender cómo era Stephen Hawking, cómo se movía, cómo se iba, ¿no? Tienes un año entero de trabajo, pero a lo mejor un actor español o nosotros mismos no podemos permitirnos tener a un actor un año entero ensayando. Hay muchos factores que influyen en todo esto, pero yo creo que sí que cualquier actor o actriz puede hacerlo. Bueno, era un melón. Pues con ese melón que queda perfectamente abierto, ¿tenéis alguna pregunta, alguna cosa que os parezca que se haya quedado allá al fondo? En primer lugar, gracias por venir, qué guay escucharos. Me parece súper interesante lo que estabais hablando de los idiomas, del doblaje, de todo esto, que hay muchos que también somos actores, que lo del doblaje es también muy interesante. Entonces, yo quería hacer hincapié también en la función también de educar de los medios, del entretenimiento también, ¿no? O sea, a mí, gracias por hacer series. Jo moltíssim català gràcies a CITES Barcelona, que m'agrada moltíssim, la amo. Y soy de Logroño. Pero realmente, o sea, y a Barcelona ni Tibet, ni a San Luis. Entonces, que se me oye muy bien, que da igual. Ah, vale. Entonces, por un lado esto, creo que lo de hablar con diferentes acentos o en diferentes lenguas es una parte cultural que nos enriquece a todos como nación y como espectadores y que no la tenemos que dejar de lado. Yo creo que de nuestra generación para abajo todos están mucho más acostumbrados a escuchar todo en diferentes lenguas, ¿no? En diferentes idiomas. Qué pena el que diga no quiero ver la serie porque hay mucho subtítulo. Pero creo que la tendencia es que haya mucho subtítulo y que cada personaje hable en su lengua original sin hacer el paripé como lo hacen los americanos. Eso por un lado, no sé si comentamos algo sobre esto, y sobre otro tema que me preocupa realmente, y que por aquí habrá alguno también que le preocupe un montón, inteligencia artificial a la hora de doblar. ¿Cómo lo veis como creadores, productores, directores? O sea, ¿nos cerramos a ello? ¿Nos abrimos al futuro como nos hemos abierto a otras cosas? Yo creo que esto no da igual lo que digamos nosotros, da igual, y no lo sé, tío, pero mi sensación es que lo del doblaje es de lo primero que lo tiene mal. Y luego vendrán otras cosas que no sabemos ni imaginar, pero lo del doblaje tiene una pinta terrible.
O sea, yo que decía, ¿mis hijos a qué se dedicarán? Les diré, dobladores, no, tío. Pero está complicado. No sé. Sí, yo creo que al final las tecnologías te pasa por encima. Es que es lo mismo que escribir a máquina o el portátil, ¿no? Es decir, al final va a ser una cosa que no, con lo que decía Pau, no depende de nosotros, yo creo. Lo de doblaje lo tiene mal y seguramente pues muchas profesiones que se aglutinan ahora, 2 o 3 profesiones se aglutinarán en una y cosas así. Y luego, a nivel de... Es que ahora estamos viendo que pueden coger a alguien muerto y ponerlo de protagonista en una película, ¿sabes? Es decir, si eso los yankees lo pueden hacer, nosotros lo vamos a poder hacer dentro de unos años también. Entonces, claro, es que ahí sí que es un melón importante. Porque, claro, ahí te metes ya en derechos, te metes ya en profesiones, te metes... Bueno, por eso se lió, yo creo que para ahora mismo con los sindicatos. Y luego los guionistas también, ¿no? Es decir, un guión que salga de plantilla, ¿no? Claro, es que yo es que amo la imperfección. Pero yo, es decir, a nivel como espectador, ya no como un creador. Y yo creo que la imperfección te la da el ser humano, no una máquina. Evidentemente habrá procesos de píntame un avión allí o ponme, que lo tenga que hacer una máquina. Pero la imperfección de una obra, de un guión que tenga eso, o de una interpretación que tenga eso, no te lo va a dar nunca una máquina. Yo creo que nunca te lo dará una máquina. Y espero que nunca lo dé una máquina. Porque yo creo que eso es lo que hace algo auténtico, de verdad. Es decir, la imperfección, lo que le hace diferente. Cada uno con nuestras imperfecciones, que a uno le gusten más, a otros le gusten menos. Yo creo que eso es lo que hace que los guiones, las interpretaciones, las direcciones, incluso la producción, sea el no tener para esto, no tener para aquello, hace que tú te comas la cabeza para ir a otro sitio, hacer esto, y yo creo que lo hace diferente. Yo creo que por ahí podemos ganarle a la máquina. Sí, 100% de acuerdo. Skynet. Sí, y yo creo que también se puede regular. O sea, una de las cosas, la tecnología siempre va por delante, pero también se puede regular la tecnología. O sea, no vamos a dejar que avasalle y que arrase con todo, ¿no? Y ahí está la labor de los políticos y de la industria en general para buscar fórmulas que sean saludables para todos. Pero como sabes y como sabéis todos, al final, si aquí no puedes hacer las camisetas a 10 euros, te vas a Taiwán a hacerlas a 5. No sé si me entiendes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí podemos legislar, pero la industria va a ir a donde le vaya a ser rentable. Entonces, esto también, ojalá se pudiera legislar a nivel Yo creo que hay global. que pelearlo, porque como bien decías, o sea... Ya se ha aprobado en el Parlamento Europeo eso la es. primera legislación, o sea que, bueno, está en proceso, pero como parte, digamos, de la presidencia europea se llegó... Os decía que como parte de la, y esto sobre todo tiene que ver con la parte también de industrias culturales, pero como parte de la presidencia europea ya se llegó a un primer acuerdo de una normativa de regulación de la inteligencia artificial a nivel europeo, que ahora se inicia todo el proceso. Ya sabéis que en el ámbito europeo es complejo y lento y se basa en consensos, pero al menos el hecho de que se haya llegado a ese primer acuerdo yo creo que ya es importante, porque es verdad que había cosas que pedían los guionistas en Estados Unidos que parecía que no se iba a hacer y al final se ha hecho, entre otros motivos, porque, cuidado, porque los contenidos de inteligencia artificial no son propiedad intelectual y la industria sigue viviendo de la propiedad intelectual y de explotar la propiedad intelectual, con lo cual yo creo que ahí los grandes estudios de Hollywood también se han dado cuenta de que puedes, porque claro, no se trata de que lo haga Warner Bros., es que lo va a hacer un chaval o una chavala de su casa. Y ahí yo creo que ese debate, ¿no?, de que no se puede monetizar algo que no se puede registrar como propiedad intelectual, yo creo que al final está haciendo que haya un cierto replanteamiento en relación a inteligencia artificial. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Manuel. Sí, 3 preguntas. Si os parece, podemos hacer una ronda. Buenas. Sí, se están adaptando ahora muchas novelas y, bueno, tú has contado, yo conozco mucho a Paco, a Blue Jeans, y estaba bastante contento, la verdad, pero sé que ha habido algunos momentos complicados. ¿Y cómo lo vivís? Tú ya has contado un poco, pero vosotros también lo habéis adaptado, sobre todo en el caso de novelas muy famosas, con a lo mejor escritores muy conocidos, y que a lo mejor no acaban de entender que como novela puede ser muy buena, pero que la producción audiovisual es muy distinta, o sea, que son 2 géneros. A mí me preguntan mucho y yo siempre les digo, no, que es otra cosa. O sea, tú en una novela, la parte emocional del interior de un personaje te puede llevar toda la novela, y en una película es un videoclip de 30 segundos. O sea, ¿cómo lo habéis vivido, cómo lo habéis sufrido esta relación de adaptación de novelas? Bueno, yo me he hecho bastantes adaptaciones
soy historia, como decía. Leyenda. Y he tenido todos los procesos, la verdad. He tenido procesos muy bonitos y enriquecedores. Quizá yo creo que ahora los escritores hay muchos que escriben pensando que van a hacer de su libro una serie, y entonces se olvidan a veces del valor literario pensando en la televisión, porque al final es una plataforma de venta increíble, y entonces ahora están más resabiados, ¿no? Y entonces ahora cuesta más decir determinadas cosas, ¿no? Pues eliminar personajes, matarlos, y en el libro no, luego te encuentras grandes dificultades si vas a hacer una segunda. Han hecho una secuela del libro y entonces has matado a un personaje y en la secuela del libro sigue vivo, cosas así, ¿no? Y dices, hostia, ¿y esto cómo lo acometo, no? Pero, y luego ha habido momentos en los que directamente ha habido adaptaciones que eran una idea maravillosa para una serie de televisión, y el libro era... Y entonces habría que decirle al autor, oye, déjame que lo haga, que yo sé de esto. Y se resistía, y entonces hemos tenido que llegar a un acuerdo de decir, mira, esto es así, o sea, y si no, nosotros nos retiramos, porque si no, no vamos a llegar a buen puerto, ya está. O sea que depende mucho, y hay gente que dice, dame el dinero y yo corro. Eso es así también. Que por otra parte está muy bien, ¿sabes? O sea que depende de la persona al final, ¿no? O sea que en general todos tienen la tendencia a sentir que yo escuché una entrevista con Almudena Grandes una vez que dijo que cuando alguien hacía una adaptación audiovisual de alguna de sus novelas, ella sentía que ya había parido y que era como que se casaba con otro, ¿no? Que su hija o su hijo se casaba con otro. Y ya está, y que hasta ahí había llegado y que ella tenía que hacer su vida, ¿no? Y me pareció muy inteligente, ¿no? Por su parte, ser tan desprendida con algo que como autor es tan tuyo, pero es que el lenguaje es completamente diferente. Yo creo que la clave, sobre todo en la relación con el autor, es ser muy transparente. Desde el primer momento decir, mira, nosotros vemos la adaptación de esta manera, ¿te parece bien, no te parece bien? Y ya está, si no te parece bien, pues no se sigue adelante. Y ya está, y si te parece bien, pues te iremos contando. Y ya está. Y desde el máximo respeto, o sea, todo esto que a lo mejor decimos así tan alegremente es, venga, vamos a comer, te cuento, tal. Un poquito de paripe. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos vosotros por la sinceridad y la franqueza con la que habláis de vuestros trabajos. Soy Luis Alcázar de Teseo Producciones y hay una cosa que os quiero preguntar, porque estáis aquí como nominados a Mejor Ficción, porque estáis hablando de los proyectos que se han hecho. Yo tengo la teoría de que el estado normal de los proyectos es que no se haga nunca. Entonces, la pregunta es, ¿cómo gestionáis, sobre todo quizá Sonia y Pedro desde Buendía y Morena Films, cómo gestionáis todos los proyectos que nunca se hacen, ¿vale? Es decir, porque vemos, es decir, Las noches de Tefía, vemos La chica invisible, es decir, vemos Ciudad Barcelona y La unidad, que es lo que se hace, pero no vemos todo lo que se queda en proyecto y nunca se hace, ¿no? ¿Cómo gestionáis todo ese esfuerzo de desarrollo para las cosas que no se hacen y cómo se valora después de cara a venta, es decir, cómo juega la IP en eso? No tanto quizá en las adaptaciones de novelas, que son IPs preexistentes de lo que preguntaba Manuel, sino decir el valor que le dais a la IP de cada uno de esos proyectos y cómo lo gestionáis. Bueno, yo siempre digo la frase esa famosa de que de cada 10 llamadas, 9 son negativas, ¿no? O sea, está claro que desarrollamos muchos proyectos y la mayoría no salen. ¿Qué hacemos con esos proyectos que no salen, ¿no? Bueno, pues intentar ver si se pueden reformatear de alguna manera, si a lo mejor España no es el lugar en el que tienen que suceder y los podemos llevar a otro país,
o a lo mejor lo podemos llevar a otro formato. Pues si era una serie, a lo mejor sí encajaría como película o lo contrario, ¿no? Entonces, lo primero es un poco no abandonar la historia y ese trabajo que se ha hecho y ese esfuerzo, tanto de tiempo como económico. Intentar buscarle la manera inmediata, después de ver que nos sale con tu plan A, ¿no? Y luego pues hay proyectos que no es su momento, ¿no? O sea, hay proyectos en los que a lo mejor estás trabajando, los dejas ahí en el congelador, los metes en el congelador y años después de repente encuentran esa tendencia o encuentran esos ejecutivos de cadenas o de plataformas que están más predispuestos a aceptarlos y ese es un poco el trabajo que hacemos, ¿no? Sí que es cierto que me gustaría hablar también un poco, aunque no tiene que ver con esto, es con el momento en el que estamos ahora, ¿no? Que es un momento yo creo que también complicado, donde hay mucha incertidumbre y donde predomina el miedo, no solo, sobre todo en muchos ejecutivos, ¿no? de cadenas y de plataformas que ven que tienen menos presupuestos, que está habiendo muchos despidos y donde es más difícil que nunca elegir lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer, ¿no? No sé qué opináis los demás. Sí, habla Pau. Yo, de esto que dices, hostia, este trabajo, tío, es muy cabrón porque no llegas ni a hacer nunca el duelo. Yo ya te hablo desde, o sea, yo llevo toda la parte de tele de Filmax, pero más allá de, o sea, tú te implicas con un desarrollo, o sea, ya estás enamorándote, si no, no te metes, ya estás enamorándote. Entonces, hace un viaje donde desarrollas, te lo crees al nivel que puedes porque ya vas frenado. Dices, hostia, no me enamoraré del todo porque igual luego me deja, ¿no? Pero tú estás ahí ya metiéndote. Pero es verdad que luego dices, bueno, no está saliendo, no está saliendo, no está saliendo, no está saliendo. Pasa una especie de cementerio de elefantes, pero no es la muerte, porque siempre puedes resucitar. Entonces, en ti hay un cajón activo de una historia de amor del pasado. Es como haber ido teniendo relaciones y que siempre es, pero en algún momento igual volvemos. Y las tienes todas ahí. Entonces, no acabas de hacer el duelo, de decir, bueno, ya está, ¿no? Porque tienes casi que obligarte, pero a la vez, entonces hay algo monstruoso en esto, pero que acumulas a lo largo de los años proyectos que de vez en cuando dices tal, y también tienes la tentación a veces de ir a resucitarlos, que tienes que cuidar mucho eso, porque muchas veces es más una nostalgia tuya que una necesidad real de que aquello salga. Resucitar proyectos tiene que ser con bisturí, pero a la vez no puedes matarlos porque es posible que resuciten. Entonces hay algo de eso que es muy loco. Yo tengo la impresión que para que un proyecto salga han tenido que surgir otras 5, 6, 7 ideas alrededor para mantenernos con vida, ¿sabes? O sea, para que un proyecto al final vea la luz, ha habido 7 pobres que se han quedado por el camino y que a lo mejor son igual de estupendos, pero no han tenido la misma suerte, ¿no? Entonces, por lo que sea, porque has juntado un talento maravilloso en uno y en el otro no tanto, ¿no? Y a lo mejor en ese momento el cliente estaba buscando, has tenido el momento ideal para ir a vender algo. Pero yo creo que es parte del proceso de la producción, ¿no? Generar contenido y el contenido, alguno se va a quedar atrás. Pero eso no significa que sea peor, sino que es parte del proceso como productora y como creativo tener que generar ideas para llegar alguna que a lo mejor no es la que más te interesa a ti. A mí me pasa muchas veces. O sea, a lo mejor 5 proyectos que hemos puesto en marcha, vendes uno que dices, qué lástima. Si es el más bajito, no me hace... Ya no. Pero le conviertes en Brad Pitt, vamos, de la noche a la mañana, ya está. Esto es así, es parte del proceso de la producción, generar proyectos, y debe ser así como no solamente de la parte creativa, sino también como productores, o sea, hacer desarrollos para llegar a sitios donde tengas cosas que contar. Nosotros el otro día hicimos una cuenta de la vieja y en el último trimestre pues habíamos hecho 40 y tantos pitch en el mercado. O sea, y a lo mejor... Y estamos ahí ya poniendo la velita a ver qué sale de todo esto, ¿sabes? O sea, que es que... Y si no tienes esos pitches, porque no tienes proyectos detrás para pitchear. Si vas con uno, bueno, pues toda la suerte está en un número, ¿no? Solo.
Y luego hay veces que efectivamente, el otro día me llamó una guionista y me dijo, oye Sonia, ¿te importa que me despiste 3 meses? Digo, no, ¿por? Dice, pues porque un proyecto que hace 9 años hice, pues lo acaba de comprar Televisión Española. Dije, ole, ¿sabes? O sea, eso es como hace 9 años. Dice, bueno, yo lo tenía olvidado, o sea, he tenido que decir, ¿qué? ¿Cuál? O sea, y de repente hay algo que dices, un productor llevó este proyecto, siguió con él y lo vendió. O sea que es eso, haces el duelo pero no, un poco. Hola, buenos días, muchísimas gracias por compartiros. Quería preguntaros 2 cosas y una es, cuando desarrolláis un proyecto, ¿os planteáis de alguna forma algún tipo de responsabilidad y contribución con la sociedad? Esto por un lado. Y por otro lado, o sea, además de contar la historia, ¿vale? Y por otro lado, el tema de ¿cómo consideráis dentro, digamos, del organigrama de toda la producción audiovisual a los actores? Sí, o sea, que sí, por ejemplo, como Hitchcock, ¿no? Decía, bueno, son los muñecos, ¿no? Pues, ¿cuál es vuestro punto de vista? Gracias. Te has reído, tío, te has reído. De José Luis, de los muñecos. Bueno, en cuanto a los actores, yo creo que máximo respeto, porque es una herramienta fundamental para contar una historia. El guión lo sostienen los actores, ¿no? Y nosotros con la puesta en escena, los directores también y tal, pero yo creo que el actor acaba de reescribir el guión. Entonces yo creo que, bueno, vosotros que lleváis mucha carrera y habéis leído muchos guiones, seguro que habéis visto muchas veces un guión que cuando lo veis interpretado, aparte de que hay una dirección evidentemente ahí detrás, hay un trabajo de interpretación, ¿no? Y un trabajo de reescritura de esa secuencia que es único y maravilloso, o al contrario, que te has enamorado de una secuencia y la has visto después y dices, ostras, pues no me lo imaginé así, ¿sabes? Pero no quiere decir que esté mal, que no te lo imaginas así. Yo creo que los actores son una pieza fundamental, por eso hablábamos antes de la inteligencia artificial, que para mí nunca lo van a sustituir, porque esa imperfección que tienen muchas cosas que hacen, pues los hacen únicos y hacen que los trabajos y las historias sean únicas. Yo creo que tiene que haber una convivencia total entre el guión, la dirección y las interpretaciones, ¿no? Y el resto de procesos también, evidentemente. Pero sobre todo esa convivencia tiene que ser como la Santísima Trinidad, ¿sabes? No, yo creo que además el trabajo de los actores precisamente genera nuevas ideas, ¿no? Y lleva a los personajes a sitios donde a lo mejor el guión nunca hubiera sospechado, ¿no? Y yo creo que al final, como en las películas, en las series, se hacen sobre la marcha, se hacen sobre el rodaje y surgen cosas, surgen ideas, que de repente dices, vamos a explorar esto, ¿no? Esta relación entre estos 2 personajes, porque hay una química en los actores, ¿no? Que te está. Eso no quiere decir que no esté planteada en el guión o que el guión no esté bien. A ver, vamos a meternos en esa historia. Yo lo que creo es que lo que decía Pedro ahora, ¿no? Que el actor hace un trabajo y en esa secuencia surge una energía que hace que el otro personaje haga otra cosa que no estaba puesta ahí en el guión, pero que es maravillosa o que hace crecer la secuencia. Y bueno, por eso nos referimos que eso hace crecer la historia y se sigue reescribiendo el guión. Pero eso es un proceso habitual de la creación, ¿sabes? Es decir, que yo creo que eso es necesario. Y los actores son parte importantísima en ese proceso. O sea, que ayer yo, por poneros un ejemplo, recibí de un cliente un informe sobre un guión de una serie que estamos en preproducción y le había mandado un guión y recibí el informe de los analistas y entonces querían que cambiásemos una frase. Y dije, pero si es que esa frase da igual, o sea, si es que la va a cambiar, va a llegar el actor, quien sea, y la va a hacer suya. Y ya seguramente, en vez de decir me gustaría, pues a lo mejor dice me renta, yo qué sé, ¿sabes? O sea, no por poneros un caso idiota. ¿Por qué? Porque al final el guión, como dice Dani, empieza, pero hasta que se cierra todo el proceso,
Pues yo creo que es hasta que se emite. Hasta El montaje, emisión, por el sí, montaje ya ni te cuento. Entonces, y una parte importantísima es la parte actoral. Es verdad que hay que entenderlos. O sea, y hay que Pau, recuerda que están grabando meterse en antes su de- piel. Ese es otro melón. Ojo al melón. Yo creo que lo más importante de una... O sea, dos cosas. Una es, creo que el tono es lo más representativo del alma de tu serie. El tono es la clave. Y en el tono, ostras, los actores son un porcentaje altísimo del tono. ¿Vale? Entonces, esto que estaba diciendo de la frase, a lo mejor no cambian me gusta por renta, pero lo que te suena, hostia, tío, que está siendo muy agresivo, lo dice un actor y dices, me ha sonado a gloria, tío, la agresividad se ha ido. Porque en el tono está todo, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos discutido con nuestras parejas por el tono? ¿Sabes? Y dices, no, si no es el contenido, es como lo has dicho en el fondo, ¿no? Y hay algo detrás del tono. Entonces, creo que es tan importante eso y eso... La dirección para decir, oye, no lo digas así, sino... ¿Cómo lo ajustas, Claro. no? Pero es que en la forma de decirlo está la esencia de lo que está transmitiendo la frase. Las palabras son muy importantes, pero luego, como se dice, es clave. Y luego lo que estás diciendo de hasta qué punto nos planteamos... Recupero la primera pregunta que has dicho, ¿eh? Hasta qué punto nos planteamos tal... yo creo que lo único sitio donde me veo capaz de alcanzar es en el sitio donde yo retrate en lo que yo creo y en las cosas que yo controlo. O sea, digamos, no puedo ponerme a intentar ser más papista que el Papa porque creo que es integrador y es no sé qué y tal, si lo que estoy retratando yo no lo reconozco. Entonces yo tengo que ser fiel a lo que rodea. O sea, yo estoy haciendo una ficción que estoy inspirándome en una porción de realidad, pero a la vez estoy haciendo una metáfora de realidad también, porque estoy transmitiendo un mensaje. Entonces, realmente creo que muchas veces intentamos, pasa con las modas, modas buenas, como es, hostia, ahora vamos a hacer series protagonistas de mujeres, y yo mismo he ido allí porque me ha salido, pero no quiero ir allí desde, es que hay que ser... ¿no? Hay que buscar la igualdad y tal. Y digo, ya, tío, pero en el proyecto que toque, en el proyecto en que te salga del alma hacer eso, donde esté realmente enganchado a la esencia del proyecto. Entonces, la idea de aportar a la sociedad creo que tiene que estar vinculada a qué proyecto estoy haciendo y qué tiene sentido que aporte. Porque no puedes estar siempre con decir, bueno, ¿y qué aportaremos? Y dices, no, si no te sale automático, es que no está ahí. Porque si no, nosotros cuando hacemos los proyectos, creo que hablamos por todos, dedicamos una infinidad de horas a cada guión, a cada frase, a cada página, a cada idea, al por qué esto, por qué aquello. Ya hemos tenido delante la idea. Cuando hacemos el casting de, ostras, vamos a poner variedad racial, variedad sexual, esta idea, que puedes tener el pensamiento, y es verdad que hay una parte de esto que tiene que estar ahí, pero tiene que estar muy bien atado con la esencia del proyecto. Entonces ahí tenemos un límite, pero a la vez tenemos que ser muy sinceros y jugar a favor de causas minoritarias del tipo que sean, ¿no? Yo no creo que haya ninguna ficción que cambie el mundo, sinceramente. Pero sí hay pequeños gestos en las ficciones que pueden hacer que se normalicen ciertas cosas. Nosotros, por ejemplo, en la unidad, cuando conocimos a todos los policías y los cargos que había en la policía, de la Comisaría General de Información Antiterrorista, pues no había ninguna mujer comisaria, por ejemplo, eran todos tíos. Y nosotros pusimos a una protagonista mujer comisaria. Ahora, después de la serie, la hay. No quiere decir que sea gracias a nosotros, pero en ese momento no la había. Bueno, no hemos cambiado el mundo, ni vamos a cambiar la policía. Pero la prota era una mujer, y era la mujer comisaria. Y son gestos, ¿sabes?, que nosotros podemos hacer desde las ficciones, que no son postureo, ¿no?, para crear tal, y que no influyen en la ficción, pero influyen en los pequeños cosas de cada día y las cosas que vas viendo cada día, como por ejemplo no darle importancia a la identidad sexual en personajes de una manera o de otra, da igual, ¿sabes? No enfatizar que es esto, que es lo otro en diálogos o tal, no darle importancia, todos somos iguales. No, esas cosas, pues yo creo que hacen que no vamos a cambiar el mundo ni la vida ni nada, pero sí hace que se vayan cambiando poquito a poco y coger ciertas pautas, ¿no? Yo creo que es desde la ficción lo que podemos ir haciendo, ¿no?
porque si te metes a algo tan grande y tan complicado es muy difícil. Sobre todo, gustarle a todo el mundo es muy difícil. Sí, y luego es eso, que somos una sociedad muy diversa y hay a lo mejor abordas un tema que tú crees que de una manera que tú crees que estás aportando tu granito de arena y a una parte le parece un horror y a otra parte te estudian en los institutos, por ejemplo. Nunca sale el sol de igual manera para todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, es verdad, yo tengo un pensamiento que lo primero que tiene que hacer uno es ser honrado con su entorno. Entonces, eso es lo primero, que dentro de nuestro entorno, de nuestro sector, de nuestro trabajo, de nuestra producción, seamos consecuentes. Eso es lo primero. Y después ya, si eso, ya pues ayudamos al mundo. Pero ayudemos con los que están más cerca, con nuestros equipos, a la hora de relacionarnos con las plataformas o cadenas, hasta dónde nos exigen y cómo. Bueno, pues todas esas cosas, ¿no? Y luego ya, si aportamos algo al mundo, ya eso ya veremos. Y evitar el oportunismo, ¿no? Por ejemplo, una de las series también que presentamos es Las Invisibles, que pusimos el foco en un colectivo, el de las Kellys, las limpiadoras de hotel, que es un grupo de mujeres trabajadoras, muchas veces explotadas, que trabajan en malas condiciones. Cuando decidimos hacer la serie y nos trae la idea de Héctor Lozano, pues lo primero que le preguntamos es, pero ¿te has informado, has hablado? Y efectivamente hay una parte muy importante de documentación, de acercarte a ese colectivo, de escuchar, de ver, lo que decías tú antes en la unidad, ¿no? Y a partir de ahí respeto absoluto. Gracias. Bueno, soy Esther Segura, con algunos de vosotros ya he trabajado. Quería también abrir el tema de las audiencias, que aunque ahora Netflix es cierto que parece que va abriendo un poco, va a abrir y por ende entendemos que otras de las plataformas o de las OTTs van a abrir las audiencias, ¿cómo os ha influenciado a vosotros el no tener ese control de la audiencia que siempre se ha tenido sobre qué funciona o qué no funciona mejor desde el término de audiencia? ¿Cómo os ha influido o si os influye a la hora de producir el no tener este conocimiento que creo que no tenéis, ¿no? Que las plataformas no dotan de este dato a las productoras, o no suelen, o no es lo normal? En algún caso sé que lo habéis podido tener, pero no es lo normal. ¿Cómo os afecta esto? Gracias. A ver, yo por un lado, después de estar 20 años despertándome todos los días a las 8 de la mañana a ver el dato de audiencia y ahora mismo, pues no. O sea, no sabes qué relax. Eso es la parte personal. Digamos que la parte profesional sí es verdad que mi sensación es que vas un poco como pollo sin cabeza, ¿no? Sin saber muy bien y te lo tienes que creer todo, ¿sabes? O sea, no vamos a hacer tal porque no vamos a hacer segunda temporada porque las segundas temporadas no funcionan, pero porque, a ver, dame datos de las segundas temporadas de esto, no, es que no... O sea, mi sensación es que vivimos en el limbo. Nosotros lo hacemos lo mejor que sabemos, pero una vez que soltamos a la niña o al niño o a ella, no se nos va de las manos. Porque la información yo creo que no la tiene nadie. O la tienen ellos, pero en el otro lado no la tenemos todo lo completa que deberíamos tenerla. Para saber qué cosas a lo mejor puedes hacer, puedes cambiar, no en ese proyecto, sino en otro proyecto, ¿sabes? A lo mejor, o sea, que te sirva, tus errores te sirvan para aplicarlos en otras series, ¿no? Entonces, yo creo que estamos un poco ahí, dejados de las manos de Dios, un poco a ciegas, la verdad. Yo no puedo estar más de acuerdo con Sonia, pero palabra por palabra, creo que ¿qué perdemos nosotros al no tenerla? Sería positivo seguro por el aprendizaje, porque hay un aprendizaje que se produce con el nivel de resultado de las cosas y creo que sería buenísimo tenerlas. Creo que a la vez estamos en un mundo hipermercantilizado hasta el punto que utilizan la sensación de éxito
como marketing en sí mismo, con lo cual renunciar a eso por parte de las plataformas es jodido, porque no quieren renunciar, ellos quieren decir, esto ha sido un éxito, 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 y contagian esta idea y al final es el número uno, es posible que lo consigan, en algún caso sí, pero es verdad que nadie sabe realmente lo que funcionará o lo que no, por mucho mecanismo logarítmico que tengan, por mucho tal, no existe eso, con lo cual muchas veces creo que el sector, yo tengo la sensación que a veces coge caminos por épocas de cosas y deja, lo que decíamos antes, deja cosas fuera, ¿no? Y creo que justamente toda la parte del aspecto creativo lo que permite es que tú no haces los proyectos, porque ahora hay que hacer una de no sé qué y haces eso. O sea, creo que todos hemos entendido que esto no funciona. O sea, tú tienes que hacer algo que te surja a ti de dentro. Entonces, con los argumentos numéricos tú podrías coger aquello que te surge de dentro y decir, ¿con qué argumento y desde dónde esto que yo quiero hacer tiene un espacio, ¿no? Y cómo haremos para que realmente las segundas temporadas sí tengan una... Hostia, pues, ¿cuál sería la fórmula? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Cuál sí que ha funcionado? ¿Y por qué? Todo esto que se lo quedan ellos y lo utilizan de forma como marketing, se pierde como activo para el aprendizaje y la mejora y para poder saber llevar las cosas a mejor puerto. Yo creo que es una pena, pero es evidente que costará mucho que suelten esto, porque es una herramienta con la que juegan. Y luego están los derechos de autor. Que eso es tela. Claro. ¿Cuánta gente ve tu trabajo? Es decir, no, en las televisiones tenéis que pagar, ¿no? por audiencia, ¿no? Y por todo esto. Pero las plataformas sí tienen ahora acuerdos, no todas. Sí, pero acuerdos, pero es que tú que eres el autor no lo tienes, no sabes. Como responsable del área de audiovisuales en las RAE, puedo decir que las plataformas son súper opacas, lo que estáis diciendo. No ofrecen los datos verdaderos, te dicen estos usos, a ver estos usos. Pero bueno, quiero verlos. De repente hay muchos autores que su película o su serie ha sido número 1 en Prime Video tal, durante una semana y luego resulta que te dicen ellos que no. Pues es como, es lo que estamos en ese limbo. Entonces, no era broma. Lo intentamos, se queda de pique, se queda. Luego otra cosa muy importante es que tampoco ofrece sus ingresos, el total de sus ingresos. Por ejemplo, tengo que decir que Filmin sí. Filmin es muy transparente en ese aspecto, pero el resto de plataformas, como los ingresos totales, no. Bueno, perdona, pero es que tenemos una tarifa, tenemos que saber sus ingresos de verdad. Entonces, es una lucha constante y yo creo que las entidades de gestión de derechos estamos todo el día pugnando con ellos, pero hay que estar todo el rato encima. Entonces, para mejorar un poco, digamos que los autores perciban lo que tienen que percibir. Sí, y es importante, sobre todo porque hay algunas plataformas que precisamente dicen que no tienen impresos en España, por eso no quieren. De hecho, concretamente una que no la voy a decir porque la tuve en un evento y lo dije, pero me parece que es bastante importante. Por eso es verdad que siempre que se habla de regulación, etcétera, etcétera, a veces nos parece mal y es un error, porque la regulación va a favor particularmente de los creadores. Entonces, determinados marcos de regulación que se han implementado desde el marco europeo, cuando se está transponiendo, se está dando cuenta. Es más, una de las cuestiones interesantes, como fue la huelga de guionistas, es que ellos han tomado cosas del modelo europeo en relación a derechos de autor, pues el que allí no se aplica, aquí no existe ese concepto aquí. Quiero decir que quizás estamos algo más avanzados de lo que a veces parecen, pero es verdad que estas multinacionales pues lógicamente funcionan con otras lógicas. Una última pregunta, ahora sí, compañero. Sí, no era pregunta, quería hacer hincapié sobre algo que habéis hablado que parece ser que te ha sorprendido, que eran los adolescentes, los jóvenes, están como enganchados a Friends o algunas series así. Y el porqué es porque hay muchísimos adolescentes y preadolescentes e incluso niños que tienen mucha curiosidad por cosas, como por ejemplo, a mí me pasó este verano, tengo un nieto lector empedernido de 14 años y se pasa todo el verano con el móvil, que le pones un WhatsApp y te contesta a los 9 días. Y le digo, ¿pero qué te pasa con el móvil este verano que no lo sueltas? Y dice, me estoy cultivando. Digo, ¿qué lees? Dice, no leo, veo. Digo, ¿qué estás viendo? Y me dice, cuéntame. Y me quedo sorprendida y le digo, ¿y eso? Y dice, porque es la mejor manera de conocer la evolución social y política de España desde los 60 hasta hoy día. Dice, además, me divierte mucho ver la evolución de las modas, ver la evolución en el vocabulario de la gente y todo, o sea, hasta las vajillas, es que me río de esas sábanas de Cuéntame de flores y tal. O sea, que ellos ven muchas cosas
en determinadas series que a lo mejor nosotros, cuando hemos hecho las series, ni hemos pensado en ello, pero que deberíamos pensar. Entonces, quería hacer hincapié sobre esto. Y al hilo de esto, que está guay verlo desde ahí, el humor. Una de las series que más ve la peña es Aquí no quien viva, que es un humor súper ácido, súper tal, que ahora está ahí en el límite de ¿se puede hacer? ¿No se puede hacer? Y yo creo que van a un lugar, o ven Los Torrentes, o ven, no sé, ven este tipo de humor que ahora no se hace, y yo creo que puede ir por eso también, porque ellos también no lo han visto, nosotros sí lo hemos visto, pero ellos no. Entonces, claro, también es normal que también busquen lugares exóticos para ellos, ¿no? Bueno, pues os parece, tenemos ahora el desayuno, que tenemos ahí un estupendo, digamos, canapés para, digamos, desayunar antes de irnos a casa, aunque ya va a ser desayuno aperitivo, sí, un brunch, va a ser más bien un brunch. Obviamente, de nuevo, muchas gracias porque además hemos cubierto, yo diría que los 3 palos, porque la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación. O sea que creo que hemos cubierto las 3 partes de la Dirección General y al Ministerio de Cultura. Muchas gracias también a la Academia de Televisión por darme la oportunidad de estar con estos magníficos profesionales, porque siempre se aprende un montón preparando una mesa como esta y disfrutando también de la conversación con ellos. Mucha suerte para la gala, que sabéis que es el martes que viene en el Gran Teatro Príncipe Pío CaixaBank. Que además me han dicho que va a haber fiesta, que por tanto os animo y es un poquito más cerquita que otros años, y así que espero de verdad veros allí y que gane la mejor o no, porque eso al final, como decía Dani, eso y al final los votantes hemos votado un poco muchas veces también por la que nos parece que se merece más reconocimiento, lo que nos ha gustado más. Yo desde luego he disfrutado mucho las 6 series que están nominadas este año. Creo que son 6 magníficos exponentes, además de la diversidad de proyectos distintos que se está haciendo en la ficción. Así que muchas gracias, Dani de la Torre, La Unidad Kabul, Pau Freisas, Citas Barcelona, Sonia Martínez, Las Noches de Tefía, y Pedro Uriol por la chica invisible. Mucha suerte y nos vemos el martes en la gala. Muchas gracias a todos y a todas.